Estamos nuevamente Hablando con Art7. Hoy estoy muy emocionada, puesto que traigo un grande del teatro, una persona que ha caminado impresionantemente por Colombia, internacionalmente, y para mí es un orgullo presentarlo. Fernando Vidal. Bienvenido, Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Hola, Dolly. Bienvenido. Vienes de mi tierra, de Cali. Tenemos cosas muy en común y para mí ha sido una alegría que estés aquí en Houston, Texas. Ah, sí, muy feliz de estar acá. Me encanta, tienes familia. Tengo hijas, nietas, yerno. No, qué belleza. Estamos muy unidos por una grande, Yolanda García. Correcto. Una grande también de Colombia. Maestra y suegra. Y suegra, imagínate. Cuéntame, Fernando, ¿hubo alguna vivencia que detonara tu pasión por el arte, por el teatro? Pues precisamente cuando empezó todo el movimiento teatral profesional en Colombia, Cali fue el semillero y el TEC fue una de las primeras compañías profesionales que hubo en el país. Compañía con actores con sueldo, dedicación exclusiva, que se formó con el auspicio de Bellas Artes y que tuvo un director argentino, Pedro I. Martínez, escenógrafos como Arceluz y Enrique Buenaventura, que justamente venía del Teatro Independiente de Argentina y de Chile y que trajo pues todo ese bagaje y toda esa experiencia. Entonces se formó una compañía que tenía un trabajo de repertorio universal, un trabajo de montajes para público infantil que fue un semillero para la formación de nuevas generaciones en el teatro, y el teatro municipal, que era su sede. Entonces los fines de semana se hacían matinal y matiné con obras infantiles a las 10 de la mañana, a la 2 de la tarde. Se hacía vespertina y nocturna con obras del Teatro Universal a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. O sea que ellos trabajaban todo el día. El grupo, la compañía de teatro para niños se llamaba Arlequín, y entonces justamente mi madre, Olga Medina, estudió en la normal con Yolanda García, y Yolanda derivó al teatro porque Colombia en la década del 50 pasó de ser un país rural, pastoril, a ser un país que entró así súbitamente a la modernidad, a la industria editorial, a toda la modernidad que llegó de sopetón. Y llegó la televisión. Y resulta que llegó la televisión y no había actores. Entonces trajeron un director para formar actores de México, y se hizo una convocatoria a todos los que tuvieran alguna experiencia en radio, en teatro y esto. Y Yolanda García trabajaba en la radio haciendo programas pedagógicos para la enseñanza del uso de la soya. Entonces ella se presentó
con don Alfredo Materón a Bogotá y tuvieron, él se dedicó a hacer cuñas publicitarias y ella recibió las primeras clases de actuación con Sequizano, ¿En serio? nada menos, y fue el grupo germinal del teatro y de la televisión colombiana. Entonces, Enrique la repatrió a su ciudad y ella llegó con Fanny Mickey y Pedro Martínez, que estaban trabajando en la televisión nacional. Y sucedió que mi madre y ella habían estudiado juntas en la normal y mi madre un día me dijo, te voy a llevar a ver teatro que una amiga trabaja en una obra. Y yo tendría 6, 7 años. Claro. Y la obra se llamaba Ali Baba y los 40 ladrones. ¡Ay, hermosa! Ellos hicieron varias de las 1001 noches. Las 1001 noches era el surtidero. Yo la vi. Teatro. Ah, bueno. Entonces, y me dijo, ve, esa es mi amiga. Y ahí la vi actuando y a todos. Pero sobre todo, me encantó la obra, pero sobre todo, un señor que salió al final muy simpático, muy libre, muy contento, a decirnos cómo habían hecho la obra y a decirnos que nos invitaban a pintar y a los que pintaran les iban a invitar para la siguiente semana y nos daban lápices y todo. Y ese señor, yo quiero ser como el señor que se vio tan bien y era Enrique Buenaventura. Imagínate. Pero fue como una especie de modelo y salíamos a pintar y yo seguí viendo todas las semanas los montajes que se hacían y por la noche me escondía a ver las obras prohibidas para los adultos que transmitían por la Radio-Televisora Nacional de Colombia a las 10 de la noche, como La Casa de Bernarda Alba, La Loca de Chailló. Estamos hablando belleza. Todas esas obras, porque además ese elenco fue muy importante. Muy importante para la historia del teatro. Sí, y se creó como un semillero. Yo empecé entonces a montar obras desde primero de primaria en el colegio y todo este tema se me volvió como el gran juego y tuve la fortuna que en quinto de bachillerato, en esa época llamaba quinto de bachillerato, hicieron un experimento de un programa preuniversitario y allí nos encontramos gente que habíamos hecho teatro de varios colegios en el preuniversitario San Luis, entre ellos Andrés Caicedo, pues que es ahora el mito de la literatura juvenil, pero en esa época era un compañero muy normal, muy creativo, y él había escrito una obra que era La piel del otro héroe. Entonces me dijo, ve Fernando, que vos haces teatro, sí, venía a actuar en mi obra. Y entonces montamos La piel del otro héroe. Y en Cali, en esa época, Fanny Mickey y un grupo se habían inventado algo que movilizó la cultura nacional, que eran los festivales internacionales de arte y las bienales de arte, donde podíamos ver cine experimental, las obras de Gruber, las películas de Gruber Rocha, traían los grandes pintores, Marta Traba y Grau y todo eso. Todo, sí. Y todo eso. Y entonces nosotros, los de los colegios, 2 semanas antes del Festival Internacional, como en la sombrilla y al amparo de esa idea, nos organizamos y nos inventamos el Festival Estudiantil de Arte. Y varios colegios nos alcahuetearon y nosotros hicimos y hacíamos entonces encuentros de teatro que participaban de todo el Valle del Cauca. De ahí se hicieron, dijéramos, era un semillero de directores, entonces Jorge Herrera, todos los de la escuela de teatro montaban sus obras con los colegios. Grandes, ¿sí? Y nosotros participamos con La piel del otro héroe en el año 68 y nos ganamos el festival. Entonces, como nos ganamos el festival, chicos jóvenes talentosos que habíamos hecho una obra de ruptura, innovadora, que iba toda
máquina con un redoblante que todo el tiempo era una obra antibelicista en los años 68. Entonces pues nos empezaron a invitar de los grupos y todo eso, y de ahí no paramos. Fernando, cuéntame tu decisión a estudiar teatro. Bueno, terminado el bachillerato y después de haber participado en obras, y yo también fui de la dirección, dijéramos, de esos festivales estudiantiles, era muy particular porque, por ejemplo, ahora la institucionalidad le hace los festivales estudiantiles a los colegios y los colegios participan, pero en esa época éramos los chicos de los colegios los que nos organizábamos y hacíamos nuestro festival de arte. Sí. ¿Sí? Y conseguíamos plata, tanto conseguíamos plata que al final de cada festival, con toda la plata que nos sobraba, hacíamos una fiesta hasta que nos acababa. Entonces, terminado el bachillerato, pues yo quería seguir, era haciendo teatro, y me iba para un grupo de Bogotá que se llamaba el Teatro La Mama. Ya había hecho todos los contactos, pero mi papá me dijo, alto allí, si quieres irte andate, pero ya te toca defenderte como sea. Yo te ofrezco que estudies una carrera y vos ya verás qué haces con el teatro. Entonces, claro, en ese momento el sí, teatro no era carrera. No era carrera, y además la escuela de teatro estaba en crisis porque habían echado el TEC, y entonces el TEC se había ido como una sala, y la escuela estaba como en crisis, y me dije, ¿qué vas a estudiar allí? Que eso está mal. Bueno, entonces yo dije, pues ¿qué hago? Pues voy a buscar una universidad que tenga un muy buen grupo de teatro. Y la Universidad Santiago de Cali tenía el Teusaca, que lo dirigía Danilo Tenorio, que había acabado de ganar el Festival de Teatro Universitario en Manizales, que el jurado había sido Pablo Neruda y Atahualpa del Chopo, los fundadores de Manizales, y acababan de llegar de Nancy. Entonces yo dije, ay, yo me voy a meter a ese grupo, pero para meterme en ese grupo tenía que escoger una carrera, y entonces la carrera, pues, que me llamó la atención, además porque era diurna, porque los ensayos del Teusaca eran de 12 a 3 de la tarde y por la noche. Entonces la carrera que podía estudiar era Derecho, que era de 7 de la mañana a 12 del día. Pero me metí a Derecho, pasé los exámenes, me gané, saqué el mejor resultado y todo eso. Entonces, pururum, terminé estudiando Derecho, con la fortuna que fue el momento en que el rector era Álvaro Pío Valencia, el vicerrector era Estanislao Zuleta, el jefe de bienestar era Juan Orterán, y el director de teatro era Enrique Bonaventura. No, imagínate. Entonces, Imagínate. yo realmente entré a estudiar Derecho, y aprendí mucho porque sobre todo toda el área de humanidades, de sociales y de teoría política y constitucional, esa parte me llamó mucho la atención. Pero
sobre todo era Para- del grupo de teatro. del Entonces me metí teatro. allí, Entraste por el teatro. entré por el teatro y me metí allí, entonces era de tiempo completo y como representamos la universidad nos daban muchas prebendas durante el año, permisos para ir a hacer funciones y para hacer giras y todo eso. Yo vivía entretenido en todo esto y ya Enrique se fue director y quedó Helios Fernández. Realmente mi primer maestro de actuación, además de Enrique, a mí lo fue Helio Fernández. Con él hice mis primeras pinitos como asistente de dirección. Wow. Y como Helios había sido discípulo de Pedro Martínez, pues Helios heredó los libros y el conocimiento de Pedro Martínez y yo estudiaba mucho con él y heredé también, además del conocimiento, muchos de sus libros. Entonces, durante los 5 años hicimos muchos montajes, la búsqueda del derecho, el Parlamento Rusante que ayer llegó de la guerra, la requisa de papeles del infierno, y, en fin. Y hacíamos algo que en esa época se llamaba Agitprop, que era teatro de agitación, que era tomarnos sitios como la Plaza de Caicedo, todo eso con obras cortas, así bastante sociales, y entonces pues fue un aprendizaje muy grande. Terminé graduándome de teatro. Paralelo a eso, pues tuve toda la actividad política de la época. Tuve la fortuna también de estar vinculado a la revista Alternativa con Fals Borda, entonces empecé a escribir artículos para la revista y eso me dio pues también como una formación complementaria. Balance. Y aprendí con él todo esto de la investigación social, la investigación participativa, que todo esto me ha servido mucho para luego el trabajo teatral. Entonces me gradué de Derecho, me volví profesor de la universidad y formé mi primer grupo que se llamó Teatro La Farsa. Con él monté 3 obras y hicimos muchas funciones y empezamos con Esquina Latina en 2. Yo tenía el galpón del DANE en la Universidad del Valle y Esquina Latina tenía un salón. Empezamos como 2 grupos paralelos y allí hice Luz in Tenebris de Bertolt Brecht, una obra, el título de Pirandello, varias cosas. Pero me hacía falta yo sentía que me hacía falta formación. Entonces, también daba clases en la universidad y también tenía una oficina de abogado que me financió Fals Borda para hacer como trabajo social, ¿no? Con la revista Alternativa. Pero dije, no, a mí me falta, yo no puedo seguir como haciendo esto y esto todo al mismo tiempo porque cuando uno hace muchas cosas no hace ninguna bien. ¿Y eso tan bueno no? No. Entonces dije, tengo que tomar una decisión. Entonces tomé una decisión radical, me separé, renuncié de las universidades, dejé el grupo, dije, dejo todo y me voy, y me fui para España. Con unas recomendaciones de Enrique y todo eso, me fui a España y me fui para Barcelona porque tenía un contacto para trabajar en una compañía que se llamaba la Sala Cooperativa Diana, entre otras, ¿no? Entre otras. Entonces llegué a España en el año 78 y resulta que cuando llegué me dijeron, nos encantaría vincularte, pero como este es el año de la democracia y de las autonomías, en Barcelona solo vamos a hacer teatro en catalán. Sí, en catalán, porque era el derecho a usar los idiomas propios después de todo el periodo de la dictadura franquista. Entonces, un querido amigo español, Santiago Trancón, que me había acogido en su casa, me dijo, te recomiendo que te vas mejor a Madrid, que ya no te vas a tener problema. Entonces, yo me fui a Madrid y había un taller de actores profesionales que era como un programa de alta especialización de teatro que financiaba la RESAD y dirigía José Monleón.
y allí se estudiaba con talleres intensivos de 3 meses, de 4 horas diarias, sobre un tema, pero era solo para actores españoles profesionales. Yo iba con una carta y con un carnet de Enrique, y el primer taller que dieron, que daban ese año, era Atahualpa del Chopo, el director del Galpón de Montevideo, sobre la dirección y la puesta en escena de obras brechtianas. Entonces yo conocí a Atahualpa, me le presenté y le dije: Atahualpa, ¿cómo hago para entrar al taller? Me dijo: déjame, yo te vinculo aquí con José Monleón, Las relaciones. y quédate aquí. Y entonces aprendí dirección con él, y era un programa muy intensivo que consistía en que uno aprender haciendo, ¿no? O sea, aprendíamos dirección montando una obra. Ay, qué bueno, Pero, ¿no? Aprender haciendo, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo José Monleón, que era un teórico del teatro, invitaba a todos los que pasaban por Madrid, que siempre era, y veíamos teatro, nos llevaban a ver teatro a todos los teatros de Madrid. Entonces estuve en España, en Madrid, un año estudiando, hice muchos de todos estos talleres, me vinculé, dirigí una obra sobre Miguel Hernández, porque los españoles, el que es actor, y entonces había una pareja, un actor y una actriz, que un dramaturgo les había regalado una obra y no tenían quien la dirigía, y estudiaban en la Resat. Yo dije: pues si quieres yo soy ¡Te me meto! ¡Ay, no! Y montamos una obra sobre Miguel Hernández, que era muy hermosa, y bueno, ahí estuvimos rodando con esto. Y la paradoja, lo que me sacó de Barcelona me volvió a llevar, porque resulta que en Santa Coloma de Gramenet, que es como decir Itagüí y Medellín, ¿no? La ciudad industrial, otra. la ciudad están unidas. O sea, aquí termina Barcelona y la cuadra al frente ya Santa Coloma de Gramenet. Es una ciudad donde viven muchos andaluces, y los catalanes los llaman charnegos, como ciudadanos de segunda, porque no hablan catalán. Entonces, Sí, eso lo sé. sí, entonces, Todavía, en un colegio en el Instituto Puig Castelar, el profesor era mi amigo donde había llegado yo a Barcelona, Santiago Trancón, y me dijo: Fernando, mira, se necesita un director de teatro acá, pero los catalanes no quieren dirigir andaluces. ¿Vos te vendrías? Y yo le dije: pues. por supuesto. Fernando, cuéntame si es posible dedicarse solamente al arte escénico. Es posible, pero yo no se lo recomendaría a todos. Ay, no puedo creerlo. ¿No? Cuando yo fui decano de la Facultad de Teatro, que me tocaba recibir a los primíparos, que iban a estudiar teatro, yo les decía: chicos, es un honor que hayan entrado, esto es maravilloso, pero esto es inútil. Sépanlo.
Pero como siempre, las únicas cosas sublimes son las inútiles. Quiere decir, si yo no leo 100 años de soledad no me voy a morir de hambre. Pero si yo leo 100 años de soledad voy a ser mejor persona y se me va a abrir y a expandir el espíritu. ¿No? Entonces, si vemos la vida desde la utilidad del estómago, el teatro y el arte es inútil. Pero si vemos la vida desde la expansión del espíritu y la evolución del ser humano, pues es sublime. Sublime, Entonces, de acuerdo. hay que hacer esa diferencia. Si yo no sé eso y digo, me voy a dedicar al teatro como si me dedicara a ser médico O a empanadas. hacer empanadas, mejor no lo haga No lo porque le va a ir muy mal. Esto es de pasión, Porque ¿no? esto es de pasión, de terquedad y de logros. fortaleza. Y de Y de logros. fortaleza. Claro. Porque hay días duros. A mí nunca me ha faltado, hasta sin plata, he vivido como un rey. rey. ¡Ay, qué bien! Sí. Pero, y nunca me he muerto de hambre, ni he estado de menesteroso, no. He vivido bien, feliz de la vida, pero hay que entender que depende de la actitud que uno tenga. Y hay que entender que no es masivo, y el arte no es masivo, y el teatro mucho menos. O sea, no estamos hablando de 2.000, 5.000 personas, puede haber funciones para 20, puede haber funciones para 50, las salas de teatro experimental. Yo he hecho funciones maravillosas para 20 personas. A mí me pasó esta historia, pero Cuéntanos, por favor, danos resulta que primicia. Yo escribí una obra que se llama El Nocturno para Laura F., porque en Colombia estaba pasando un fenómeno y se suicidaron, no sé, más de 10.000 adolescentes en un año. Y entonces salió un estudio que se llamó el Estudio Atlántida, haciendo una investigación y entrevistas y todo sobre eso que pasaba. Y justo ese año había que montar con los chicos del bachillerato artístico en teatro una obra. Entonces yo le propuse a un director, yo quiero tratar este tema y escribir esta obra, pero haciendo un experimento de exploración con las vivencias de ellos y que vos la dirijas. Y somos muy amigos y yo iba escribiendo escenas, yo les iba proponiendo cosas y iba escribiendo escenas y se las devolvía y él las iba montando. Usé mucho de la información de la Atlántida, pero también de las vivencias de ellos, y montamos una obra que fue muy exitosa, se presentó en festivales, viajó por el país y fuimos invitados a México, que se llamó Nocturno para Laura F. Entonces, todo esto para ambientar esta historia. Fuimos invitados porque dos representantes de la Escuela Nacional de Arte Teatral, que fueron al Festival de Arte de Cali, vieron la obra y dijeron, esta obra la tienen que ver en México. Y nos llevaron. Uy, excelente. ¿Sí? Y nos programaron en el horario AAA del Centro Nacional de las Artes, en la escuela, en la sala experimental de la Centro Nacional. Y entonces un domingo hicimos una función y un día después iba nuestro técnico en el metro de México, que es, y una señora se le acercó y le dijo, ¿usted es del grupo de Cali, no es cierto? Él le dijo, sí señora, ¿por qué? Ay, por favor, yo quiero agradecerles, dígales a todos que les quiero agradecer por esa obra que vi con mi hijo. Mi hijo estaba al borde del suicidio y gracias a la obra rió por primera vez. No. En muchos años. Y entonces, qué bueno. Esas son las gratificaciones, pero las gratificaciones no son masivas. Las gratificaciones son de uno en uno. Individuales, estoy completamente de acuerdo. Y hay veces las gratificaciones te llegan años después.
Increíble, ¿no? Alguien te dice, ah, esa obra que yo vi tanto tiempo atrás, ¿Cómo me enseñó? ¿cómo me enseñó? Sí, ¿Cómo entonces, aprendí? sí, si uno quiere resultados inmediatos de esos de estadísticas, 500 likes, 2000 likes, pues no, no se meta a esto. Total. Fernando, ¿cómo viviste esa época de los 80 en los alversos del arte teatral? Es que los años 80 en Fueron bien Colombia difíciles, ¿eh? fueron, son los años de la antimateria. O sea, que partieron mucho, ¿no? Sí, claro. En los años 80 uno iba caminando y oía la explosión de una bomba y volteaba a mirar y había yo no sé cuántos. Muertos. Sí. O, por ejemplo, a mí me pasó esta que yo llegué de España después de vivir 4 años y estaba haciendo un programa en Sutatensa Cultural que empecé a hacer y de un momento a otro entré al edificio a grabar y cuando vi una balacera y ahí por donde había pasado se estaban dando plomo entre dos bandas y entonces Acá, bien difícil. era así. O una amiga española que me había ido a visitar y había invitado a un restaurante en Bogotá y entramos al restaurante y desde la ventana del restaurante una explosión de una bomba allí por donde habíamos pasado. Entonces, Sí, eso fue terrible, ¿no? sí, o por ejemplo en Cali íbamos caminando con un grupo de amigos después de un ensayo y había dos chicos en dos motos hablando, de un momento a otro uno de ellos cogió la moto y se fue, pasó por el lado de nosotros y el otro le disparó y las balas pasaron en medio de las cabezas de nosotros, en medio, es decir, sentimos los relumbrones, pero hubieran podido pasar más cerquita y entonces no estaríamos contando la historia, ¿no? O sea, que de alguna manera somos sobrevivientes. Somos Quiero decir, bendecidos. ¿sí? Somos sobrevivientes. Y desde luego, pues en ese ambiente, el recurso para la cultura era mínimo. Y entonces seguimos los tercos haciéndolo, pero no fue fácil. De todas maneras, yo tuve la fortuna que recién llegado a España, María Clara, que ahora es nuestra patrocinadora y mecenas en la Casa de las Artes, es su proyecto, dijéramos, que me invitó. En ese momento ella llegaba a estudiar teatro en el Emerson College, en Boston, y entonces nos conocimos porque yo fui a hacer un casting en su sitio de la Casa del Teatro y ella me invitó a que trabajara y la apoyara en los procesos y durante 3 años estuvimos trabajando y haciendo varios montajes. Ella dirigió Dios de Woody Allen y pues yo le hice todo el apoyo a esa obra que estrenamos en La Tertulia. Luego hicimos un homenaje a Porfirio Barbajacot con toda la poesía de él y bueno, hicimos varias cosas, pero era tan difícil que la misma fundación después de 3 años suspendió el programa y de allí en adelante yo hice varios montajes con varios grupos que organizaba, pero era difícil. Muy difícil. Era Fue una época muy difícil, difícil. para que en esa época realmente muy difícil. Mi manera de financiarme fue dando algunas clases de derecho en la universidad y haciendo artesanías con mi esposa, con Diana, en la casa de Palmira. Nos volvimos expertos en trabajar el bambú y la cerámica y hacíamos diseños muy lindos y eso, y hacíamos lo otro porque no he dejado de hacerlo, pero bueno, ahí logramos entonces ir conformándonos
en alianzas y grupos hasta que hacia los finales de los 80 pudimos reagruparnos. qué bueno, increíble.